El nuevo Papa y el secreto de Fátima. Morí y Jesús reveló lo que aterrorizará a todos los cristianos. Nunca pensé que diría esto en público, pero después de lo que Jesús me mostró cuando dejé mi cuerpo, ya no puedo permanecer en silencio. El nuevo Papa y el cuarto secreto de Fátima, me mostró las cosas horribles que están por suceder. Y creo que harán temblar a todo cristiano. Y todo eso hoy lo compartiré completamente sin dejar nada fuera. Así que quédate conmigo. Por supuesto, si lo que voy a compartir te toca el corazón, escribe amén en los comentarios. Y si tienes dudas, escribe, lo escucharé y lo consideraré más tarde. Así es. Necesitas escucharlo todo antes de decidir. Mi nombre es Julia y he vivido 73 años completos en esta vida. Si alguien me pregunta si he vivido en paz, asentiré. Pero si alguien me pregunta si realmente he comprendido lo que es la vida y la muerte, permaneceré en silencio. Vivo en un pequeño y tranquilo rincón de Oak Street, donde los árboles todavía cambian de hojas con cada estación y la brisa de la tarde a veces trae el sonido de los niños que pasan en bicicleta por la puerta. He vivido en esta casa desde que era joven. Cuando estaba de la mano de George, mi marido. Hace más de 10 años que se fue. Solo puedo decir que no soy nadie especial. Una anciana viuda que vive sola y reza todos los días. Todavía voy a misa dominical en la iglesia cercana, me siento en el antiguo banco, escucho el sermón del sacerdote, y de vez en cuando, asiento con la cabeza. No necesariamente porque lo entiendo todo, sino porque estoy tratando de creer. Creo en Dios a la manera de una persona mayor que ya no es ansiosa ni cuestiona tanto como en la juventud. Pero en el fondo, todavía me pregunto a menudo, Dios, ¿todavía estás ahí? ¿Ves todo lo que está sucediendo aquí abajo? Últimamente mi salud no ha sido la que solía ser. Hace unos meses, me levanté demasiado rápido y sentí que mi corazón se aceleraba. Pensé que era solo un problema menor. ¿Quién no se debilita con la edad? Sin embargo, hubo algo que me llamó más la atención. Comencé a anotar pequeñas cosas como las contraseñas de mi banco, los números de teléfono de mis familiares y donde guardo documentos importantes. Nadie me dijo que debía prepararme, pero en el fondo lo sabía, tal vez fue una intuición silenciosa. Entonces, un día, mientras estaba sentado regando los crisantemos en el porche, de repente sentí que mi corazón se encogía, no de dolor, sino como si lo estuvieran apretando. Detuve mis manos, me senté y susurré, «Oh, Dios, no me dejes ir antes de que esté listo». No sé si oré entonces por miedo o porque esperaba que algo viniera, algo más grande que toda la soledad, las dudas y los vacíos que nunca se han llenado en mi vida. No sé cuántos días más me quedan. Pero hay una cosa que sé muy bien. Hay una puerta esperándome y he empezado a oírla abrirse suavemente. Ese día empezó como cualquier otro. Recuerdo que estaba organizando el mueble de la cocina mientras me agachaba con una caja de harina en la mano. De repente, sentí como si una mano invisible estuviera apretando mi pecho. Por extraño que parezca, no me dolió del modo habitual. Simplemente se sintió pesado. Tan pesado que apenas podía respirar. Mi corazón latía salvajemente, como si quisiera escapar de mi pecho. Mi visión se volvió borrosa y mis extremidades se sentían fuera de control. Me agarré del borde de la mesa y luego me desplomé en el suelo. Esforcé mi cuerpo, arrastrándome hacia el teléfono fijo. Pero después de unos pocos pasos, me sentí completamente agotado. Así que me tumbé de lado en el frío suelo de baldosas, mirando al techo. Con un solo pensamiento en mi mente, me estoy muriendo. Y justo después de eso, sucedió algo muy extraño. El tiempo se ralentizó. No del tipo de movimiento en cámara lenta como en las películas, sino de una sensación muy real de que todos los sonidos fueron absorbidos y todo movimiento se volvió vago. Ya no podía oír el funcionamiento del frigorífico. Ya no podía oír el canto de los pájaros fuera de la ventana. Solo quedaba el latido inconexo de mi propio corazón.
Y luego eso también quedó en silencio. Y entonces ya no estaba en ese cuerpo. Suena loco, pero sentí que me separaba de mi cuerpo. Me vi tirado allí, el viejo cuerpo familiar, la bata azul claro, mis manos todavía temblando como siempre. Pero ahora estaba parado en un rincón diferente, como si mirara a un extraño. Ya no siento dolor. No siento miedo. De hecho, me siento ingrávido. Entonces veo una zona luminosa, no deslumbrante ni cegadora, sino cálida. Recuerdo haber dudado. Hubo un momento en el que me volví para mirar mi cuerpo. Una pregunta surgió en mi mente. ¿Debería ir? Pero esa luz sigue llamándome. Y sé que no puedo negarme. No sé con qué estoy caminando. Sin piernas, sin cuerpo, pero claramente me estoy moviendo. Luego entro en un lugar que no se puede nombrar. No se parece a nada en el mundo. No hay casa, ni camino, ni cielo ni suelo. Sin embargo, todavía puedes sentir que es un lugar, un espacio lleno de luz y sonido, pero muy tranquilo, como respirar. Y entonces lo vi. No vi una cara específica, no como las pinturas de Dios que había visto en la iglesia, pero lo supe sin lugar a dudas. Este era el Todopoderoso, aquel a quien toda alma anhela regresar, aquel a quien una vez oré en breves susurros. Por la mañana, mientras mi corazón aún tenía dudas, Jesús, en ese momento, escuché algo. No era una voz, sino un mensaje claro que resonaba en mi alma. Verás lo que generaciones han anhelado. Verás el elegido. Entonces la luz empezó a moverse. Sentí que me estaban guiando no a otro espacio, sino a otra capa de verdad. En ese momento supe que algo grandioso estaba por suceder. No solo para mí, sino para toda la humanidad. Queridos amigos, si todavía están escuchando en este momento, es un gran consuelo para una persona mayor como yo que acaba de regresar de la muerte. Y parece que Dios también se está acercando a ti. Por favor escriba amén y prometo compartir el relato más veraz de lo sucedido. La puerta se abrió y entré en un espacio diferente. No era un lugar extraño, sino más bien una escena que no podría haber imaginado. Estaba parado en el centro de una ciudad, pero no era una ciudad como ninguna que hubiera visto jamás. Esta era una ciudad arruinada, no solo en términos de su condición física sino también en su espíritu y moral. Ante mí, hay una escena de completo caos. Los edificios que alguna vez fueron imponentes ahora se han derrumbado. Las bulliciosas calles están llenas de grietas, moho y basura. La gente camina por el camino, pero sus ojos ya no brillan de esperanza. En cambio, hay rostros vacíos y llenos de indiferencia. Pasan uno junto al otro como fantasmas sin decir palabra, sin sonreír, sin mirarse. Es como si todos estuvieran atrapados en un torbellino interminable de soledad y confusión. Caminé por el camino y luego vi los puentes. Se habían derrumbado. No por tormentas o desastres naturales, sino por las mismas divisiones e indiferencia dentro de los corazones de la gente. Las familias se habían separado. Las comunidades quedaron divididas debido al egoísmo y a conflictos irreconciliables. Personas que podrían haberse tomado de la mano y superar las dificultades ahora se enfrentaban entre sí con odio y desacuerdo. La oscuridad del pecado lo cubre todo. No solo las imágenes de guerra o violencia, sino también los vicios silenciosos que devoran el alma humana. Los caminos que viajo están llenos de adicción, violencia, injusticia y un dolor persistente que parece no tener fin. Escucho los gritos de los pobres, de los explotados y abandonados. Estos gritos resuenan en todas partes. Sin embargo, parecen absorbidos por la indiferencia de este mundo. Hay personas ricas y poderosas que se encuentran en rascacielos, pero puedo sentir el vacío en sus almas. Aunque tienen todo lo que el mundo llama riqueza y poder, no tienen a Dios. Y por lo tanto no son diferentes de las almas perdidas que no saben a dónde ir. Viven separados de Dios.
Y siento su impotencia ante su propio vacío. No puedo evitar sentirme horrorizado ante esta escena. El escenario de un mundo que se está marchitando. Donde todo lo que la humanidad ha construido de repente deja de tener sentido. Donde la compasión ya no existe. Y donde la fe y la esperanza quedan aplastadas bajo el peso de la culpa y la injusticia. Pero en medio de todas esas imágenes, vi una escena extraña, una pequeña luz brillando en la oscuridad, como una lámpara parpadeante en la noche. Me acerqué más y me di cuenta de que era un grupo de personas. Estaban uno al lado del otro, pero no se parecían a los demás. Incluso en este mundo lleno de oscuridad, todavía mantenían un rayo de luz en sus almas. Un extraño sentimiento de esperanza surgió dentro de mí. Aunque el mundo esté en ruinas y la humanidad se esté hundiendo en la degradación y la corrupción, todavía hay una pequeña multitud que se aferra a la luz de Dios, firme en su fe. Y cuando los veo, sé que no importa cuán oscuro pueda volverse este mundo, siempre habrá una luz para guiar el camino. Mientras se desarrollaba la siguiente visión, sentí un frío escalofriante que me envolvía, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. Todo a mi alrededor estaba oscuro. Y de repente, una luz poderosa iluminó la escena. Y de allí apareció una imagen gigantesca. Es un ángel, pero no el tipo de ángel que suelo imaginar en cuadros tiernos y amorosos. Él se mantiene firme sosteniendo una espada llameante, y desde esa luz, puedo sentir su poder y majestad. La espada en su mano no es un medio de castigo arbitrario sino una clara separación entre la luz y las tinieblas, entre lo que es de Dios y lo que se le opone. Esa espada no es solo un castigo sino también una señal de la división final. Puedo sentir el peso de la justicia de Dios, una justicia que no es agradable, que no se puede negar, sino que es la justicia del amor. En este momento, la espada no es solo una imagen. Lo veo transformarse en el espacio que me rodea, cambiando y tomando diferentes formas. A veces parece un desastre natural con tormentas, terremotos e inundaciones que arrasan las ciudades en ruinas. No solo en términos materiales, sino también en devastación espiritual. Porque la gente que vive en este mundo ha pasado por alto la justicia y la verdad. Estos desastres no son simplemente el resultado de la naturaleza, sino las consecuencias de la indiferencia humana y el pecado contra la creación de Dios. La espada cambió a otra imagen y vi que se convertía en un caos social. La gente se autodestruye incesantemente mediante la violencia y la adicción. Cada acto pecaminoso aleja aún más la paz. Y escucho los gritos, los lamentos de los atrapados en ese torbellino, sin poder escapar. Este mundo se está hundiendo en la muerte espiritual donde no hay amor, no se comparte y no hay empatía. Finalmente, la espada se convirtió en una tierra sagrada y árida, una representación de fes frías y corazones que ya no se volvían hacia Dios. Vi iglesias desoladas. Las oraciones volviéndose superficiales y parecía que la gente había perdido la reverencia y el respeto por Dios. Veo creyentes que ya no están abiertos a la frescura y vitalidad de la fe. Simplemente siguen los movimientos de la vida diaria. Sin darnos cuenta de que la verdadera vida solo existe en conexión con Dios. Los corazones que han perdido el amor y la esperanza de Dios se van volviendo gradualmente fríos y vacíos. Mi sensación al presenciar todas estas visiones es de miedo absoluto. No porque tenga miedo de la espada, sino porque entiendo que estas imágenes no son solo un espectáculo horripilante, sino la consecuencia inevitable de estar alejados de Dios. No es un castigo arbitrario, sino el resultado de la libertad que la humanidad ha elegido al alejarse de la luz y vivir en las tinieblas del pecado. Cada acción contra Dios tiene una consecuencia inevitable. Y mientras estaba allí, sentí profundamente que esto no es solo un castigo, sino una separación de su amor eterno. Pero entonces, de repente, sentí una luz diferente, suave y cálida, rodeándome. Jesús dirigió suavemente mi mirada hacia arriba. Y en ese momento vi aparecer a la Virgen María, radiante como una estrella brillante en el cielo oscuro. La luz de la Madre no es la luz cegadora del juicio,
sino una luz suave que irradia desde el corazón de la Madre como una ola de amor que envuelve este mundo destrozado. Puedo sentir la misericordia ilimitada que la Madre tiene para todas las almas, para la Iglesia y para la humanidad, incluyéndome a mí. Veo la espada del ángel, fuerte y feroz. Sin embargo, no puede atravesar la luz de la Madre. Esta luz no solo detiene el juicio, sino que también sirve como escudo protector, gran intercesión de la Madre, evitando la desesperación y salvando las almas perdidas. La Virgen María está presente en todas partes en esta visión. Y la veo no solo parada en esa luz misteriosa, sino también guiando y apoyando a cada persona, a cada alma. Ella está al lado de los que sufren, cuidando a los moribundos, llorando con las madres que han perdido a sus hijos y guiando a las almas perdidas que no saben a dónde ir en la tormenta de pecado que existe en este mundo. Y entonces Dios me permitió presenciar una imagen especial que me conmovió profundamente. Ese es el corazón inmaculado de la Madre brillando intensamente como una llama sagrada que representa el amor incondicional de la Madre por la humanidad. Ese corazón, a pesar de las ruinas de este mundo, siempre arde de amor y está dispuesto a ser refugio para todo aquel que desee volver a la Madre. Es como una antorcha que brilla en la oscuridad, guiando a las almas perdidas, a los que sufren y a aquellos que anhelan la paz y la esperanza. Mis sentimientos en ese momento fueron realmente indescriptibles. Desde dentro del dolor, sentí surgir una gran esperanza. Las olas de tristeza y miedo en mi corazón comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una reconfortante seguridad, una firme creencia de que nada podría jamás obstaculizar el amor que una madre tiene por nosotros. En esta visión entendí la importancia de confiar y dedicarnos a la Madre. Ella no es solo un refugio sino también una guía, una protectora, siempre dispuesta a cobijarnos en los momentos en que nos sentimos débiles y confundidos. Solo cuando ofrecemos todas nuestras preocupaciones y dificultades a la Madre, podemos encontrar paz en nuestras almas, tal como aquellos que encuentran a la Madre en la visión, abrazados, consolados y guiados por ella. Y luego la visión siguió cambiando. Esta vez vi una ciudad desolada y en ruinas. Como un vacío imborrable, un lugar carente de vida, carente de luz. Solo quedaron la oscuridad y el pecado. Entre las ruinas, una figura solitaria se deslizaba como una llama parpadeante en la noche oscura. Era el Papa vestido de blanco. Su imagen en la visión es muy clara y poderosa. Lo veo caminando entre los cadáveres, las almas que están espiritualmente muertas, las personas que han sido heridas, que han perdido la fe y la esperanza. Esta escena me parte el corazón. El Papa no se limita a caminar. Parece un viajero solitario entre las ruinas de la vida, sin nadie a su lado. Ninguna ayuda en absoluto. Solo él y el dolor tácito. Mis sentimientos son bastante extraños. No solo te veo, sino que también siento el dolor que estás soportando. Tus lágrimas caen gota a gota como gotas de lluvia sobre campos resecos. Esas lágrimas no son un signo de debilidad, sino un símbolo de intercesión. Puedo sentir que cada lágrima es una oración, una sentida ofrenda de compasión por el mundo, por las almas perdidas y por aquellos que se han alejado de Dios. No es solo un dolor personal, sino el dolor colectivo de la Iglesia, de aquellos que están soportando las consecuencias del pecado y la degradación. Fui testigo del Papa no solo caminando en esa oscuridad sino también orando. Pude escuchar, no con mis oídos, sino con mi corazón, sus oraciones por el mundo, por las almas en medio de las ruinas durante esas noches oscuras. Esa oración era la única fuerza que tenía, una oración resistente para mantenerse firme, para seguir luchando en la batalla sagrada. Entonces vi una visión que continuaba revelando una persecución brutal. El Papa cayó bajo un reinado de balas y flechas. Pero estas balas y flechas no eran solo armas físicas. Me di cuenta de que estos eran también ataques espirituales, calumnias, acusaciones falsas y críticas maliciosas tanto desde fuera como desde dentro de la Iglesia misma. Los ataques no vinieron solo del mundo, sino también de los ataques y dudas en los corazones de los seguidores de la Iglesia.
también tiene que afrontar la carga del ministerio. Los escándalos, las divisiones y los conflictos internos socavan constantemente la fe de la Iglesia. Veo al Papa firme en medio de todas las dificultades. Incluso cuando a veces se ve rodeado de aislamiento, las difíciles decisiones que tiene que tomar a veces lo desgastan, ya que debe permanecer firme en la verdad, mientras el mundo entero le da la espalda. Debe llevar a toda la Iglesia a pesar de que sabe que no puede hacerlo todo. En la visión, sentí claramente su cansancio, como si todo el peso del mundo reposara sobre sus hombros. Sentí un dolor profundo al verlo soportar sufrimiento tanto físico como espiritual. Cada paso que dio fue como una batalla. Y cada gota de sudor fue un sacrificio por la humanidad, por la Iglesia, por las almas. Entendí que por muy solo que se sintiera, por muy cansado que estuviera, no se rendiría. Porque siempre cargó con la gran responsabilidad que Dios le había confiado. Me siento desconsolado cuando veo tu dolor. Quiero ayudarte, acercarme a ti, compartir esa carga, pero me siento impotente. No puedo hacer nada más que escucharte y orar por ti. Y lo entiendo, aunque eres el Papa, también eres un guerrero en la tormenta de los pecados del mundo. Uno que lleva el dolor compartido de la Iglesia a lo largo de los siglos. La misión de Pedro, que él representa, no es simplemente la misión de un individuo, sino más bien un símbolo de la misión de la Iglesia en la tarea de salvaguardar la fe en tiempos turbulentos. Y me doy cuenta de que, al igual que las almas en esa visión, también debo orar y apoyarlo, porque esta no es solo su batalla, sino la batalla de todos nosotros, los hijos de la Iglesia en un espacio más grande, el reino de las almas que han partido permanentemente y de los sacrificios tácitos. Veo a los ángeles recogiendo continuamente gotas de sangre, no solo del Papa, sino también de innumerables mártires a lo largo de los siglos. La sangre de grandes hombres ha sido sacrificada por la fe a lo largo de la historia, hombres que nunca dudaron en defender a Dios. Incluso sabiendo que el precio que pagarían sería su propia vida. Pero no solo los mártires antiguos, veo también la sangre de los mártires modernos, aquellos a quienes el mundo no reconoce, que han sufrido por Dios, incluso sin derramar sangre. Aquellos que viven la vida de un mártir blanco, los sacrificios silenciosos de los creyentes. También están siendo reunidos aquellos que no buscan la gloria sino que simplemente viven su fe en silencio y humildad, no por el pecado, sino porque han derramado sangre en fidelidad y testimonio de su fe. La sangre de aquellos mártires no cayó simplemente al suelo como algo sin sentido, sino que el ángel la esparció sobre otras almas. Almas que estaban alejadas de Dios. Almas que antes no podía reconocer, como cadáveres sagrados que yacen inmóviles en la oscuridad. Pero cuando esas gotas de sangre fueron rociadas, fui testigo de una transformación milagrosa. Los cadáveres sagrados comenzaron a revivir. Las almas, que parecían haberlo perdido todo, regresaron al Señor como si les soplara una nueva fuerza vital. Vi los brotes de fe que comenzaban a surgir de los escombros, como semillas cosidas en un terreno árido, pero que luego comenzaban a brotar y crecer. Aunque el suelo era inflexible y a pesar de la desolación y la nada que los rodeaba, la sangre de los mártires, los sacrificios silenciosos, son en verdad la fuente de la gracia. Entiendo que el sufrimiento no es en vano. Cada dolor, cada sacrificio contribuye al crecimiento de la Iglesia, al camino de salvación de las almas, y abre un futuro lleno de esperanza. Siento una nueva esperanza, una luz pequeña pero brillante en la oscura tormenta. Las almas lejanas, aquellas que se hunden en la oscuridad y el pecado, poco a poco reconocen la luz y regresan a Dios. Este es un proceso milagroso, no por la fuerza de los seres humanos, sino a través de la sangre de los mártires, la sangre de los sacrificios silenciosos, que Dios ha usado para realizar milagros. Veo que estos sacrificios y sufrimientos no son solo una prueba sino la fuente de una nueva vida. Entiendo que en la lógica del Evangelio, la vida surge de la muerte. Es la muerte de los mártires, la muerte de Jesús en la cruz, la condición para que la vida eterna llegue a nosotros. La sangre que veo es, de hecho, el testimonio de una nueva vida en la Iglesia.
Los nuevos brotes de fe, las almas revividas, son una fuerte afirmación de que el sufrimiento, el sacrificio y el martirio nunca carecen de sentido, sino que contribuyen a construir una iglesia fuerte y salvar las almas que están perdidas. Con cada una de esas imágenes, me doy cuenta de que en los momentos más oscuros, en los segundos más dolorosos, es cuando Dios realiza los milagros más grandes. La sangre de los mártires es la semilla, y esa semilla crecerá creando una gran cosecha en la iglesia. Entonces, la escena cambió repentinamente a un contexto diferente. Esta vez me encontré en un escenario muy significativo, el cónclave papal. La atmósfera en la habitación era inquietantemente silenciosa, pero llena de movimientos invisibles. No fue una reunión ordinaria, sino más bien una batalla sagrada y ardua que se desarrolló. Fuerzas oscuras parecían estar invadiendo cada rincón de la habitación. No solo buscaban sembrar división, sino también sembrar dudas, miedo y teorías de conspiración infundadas. Podía sentir claramente la abrumadora ansiedad en el aire. Los ojos preocupados de los cardenales, los susurros llenos de sospecha, como si sus elecciones fueran a determinar todo el futuro de la Iglesia. Pero entonces, en medio de ese mar oscuro, vi una luz brillante del Espíritu Santo que envolvía a todo el cónclave. Esta luz no procedía de ninguna fuente material, sino que era una luz divina que llenaba el espacio por todas partes, iluminando los rostros de los cardenales, guiándolos por el camino correcto a elegir. Siento que las oraciones de innumerables creyentes en todo el mundo, como incienso fragante, se elevan juntas, formando una red protectora, protegiéndolos y guiándolos. Parece que también puedo escuchar las cálidas oraciones de la Virgen María que intercede especialmente por ellos en este momento decisivo. Esas oraciones son como el sustento espiritual que ayuda a los cardenales a mantenerse firmes contra las tremendas presiones de esta época. Continué mirando dentro del cónclave y luego apareció una imagen diferente en la visión. Un obispo vestido de blanco, pero nuevo preparándose para pisar un camino lleno de espinas. Aunque no podía ver su rostro con claridad, podía sentir claramente la soledad en su alma, una carga invisible pero pesada, como si llevara sobre sus hombros todas las preocupaciones y sacrificios de toda la Iglesia. Puede que aún no haya revelado su identidad, pero sé que él será quien deberá asumir la gran responsabilidad de guiar a la Iglesia en los tiempos difíciles que se avecinan. El sentido de la necesidad de la gracia de Dios en él es tan claro, como si no pudiera avanzar sin una fe absoluta en la providencia y asistencia de Dios. En ese momento, de repente me doy cuenta de la absoluta seriedad de elegir un nuevo papa. No se trata solo de una elección administrativa o política, sino de un acto sagrado. Es una decisión que puede cambiar la historia de la Iglesia. Siento profundamente que cada papa no es solo un líder sino también un signo de contradicción dentro de sí mismo. Es a la vez un guía y alguien que debe soportar ataques de todos lados, tanto del exterior como del interior de la Iglesia. Siempre son símbolos de división pero también de conexiones para una Iglesia unida. Las emociones dentro de mí en este momento son muy complejas. Siento que necesito orar por este momento, no con palabras de crítica o especulación, sino con fe absoluta en la providencia de Dios. Dios no abandonará a la Iglesia y debo tomarme el tiempo para orar para apoyar a quienes enfrentan decisiones inmensamente importantes. Cada papa, sin importar las circunstancias o las dificultades y desafíos que enfrente, necesita el apoyo de todo el rebaño. Debemos entender que somos nosotros, con fe inquebrantable, quienes seremos la clave para ayudar a la Iglesia a capear esta tormenta. Cuando la luz brilló una vez más, esta vez no la tenue luz del miedo o la ambigüedad, sino una luz absoluta y radiante, supe instantáneamente que era Jesús, el que había estado esperando, el que vino a guiarme a través de la oscuridad y llevarme a la luz eterna. Este sentimiento fue realmente maravilloso, diferente a cualquier sensación que haya experimentado alguna vez. Ya no me sentía sola ni perdida. Al contrario, sentí su presencia amorosa rodeándome. Comenzó a hablar, su voz suave pero poderosa, como si cada palabra que pronunciara pudiera disipar todas las preocupaciones, toda la oscuridad de mi corazón. Julia, has sido elegida para ver lo que hay que ver, para sentir lo que hay que sentir.
No eres la única que recibe este mensaje, pero eres la encargada de transmitir lo que has presenciado. Tu misión no es vivir en gloria, sino vivir en sacrificio. Hizo una pausa por un momento y sentí que me estaba mirando directamente, su mirada llena de compasión y esperanza. Recuerda el llamado de Fátima. Esas palabras son eternamente importantes. La oración es un poder más allá de lo que puedas imaginar. Julia, especialmente el rosario. No son solo palabras simples, sino un poder que puede cambiar la historia. Es el aliento de la Iglesia. Cuando oras, no son solo palabras, sino una batalla contra las fuerzas oscuras. Recordad que cada oración es una semilla, una pequeña victoria en la gran lucha. Escuché en silencio. Mi corazón aparentemente estaba quieto con cada palabra que él hablaba. Entendí que las oraciones no son solo palabras vacías, sino una energía divina que puede crear cambios profundos en esta vida. La oración es un arma poderosa, una luz que guía en los tiempos más oscuros. Y me di cuenta de que había recibido una invitación verdaderamente sagrada a orar, a continuar mi misión con paciencia y amor en el corazón. El arrepentimiento y la expiación no son solo sentimientos de remordimiento por el pecado. Son una actitud de voluntad de perseverar y sacrificarse en la vida diaria para poder unirse conmigo y con la Iglesia. El sufrimiento en este mundo no es en vano, Julia, sino que es una oportunidad para que compartas mi sufrimiento, para enmendar tus propios pecados y los de otras almas. No vea el sufrimiento como algo que debe evitarse, sino más bien considérelo como una oportunidad para crecer y desarrollarse en la fe. Las palabras que usted pronunció sirven como un poderoso recordatorio de la naturaleza del sufrimiento en el viaje espiritual. Solía ver el sufrimiento como algo negativo. Pero ahora entiendo que, de hecho, es una oportunidad para acercarme a Dios para poder glorificarlo a través de mis pequeños sacrificios. Jesús continuó, sed fieles y amorosos con la Iglesia. Julia, aunque la Iglesia tenga debilidades y enfrente desafíos y dificultades, sigue siendo mi cuerpo. El Papa es el Padre, el punto de unidad en la Iglesia. Aunque el Papa tenga defectos, amarlo es amarme a mí, amar a Cristo presente en él. Debes recordar que la Iglesia no es solo mi cuerpo en tiempos de esplendor, sino también en momentos de inestabilidad y oscuridad. Sigue siendo un símbolo de unidad y un ideal que ustedes deben perseguir. Puedo sentir tu cercanía, como si me consolaras, tranquilizándome en el desamparo que siento ante los desafíos de la Iglesia. Entiendo que amar a la Iglesia no se trata de amar una institución perfecta, sino de amar a Cristo en todos aquellos que lo llevan dentro. Él es el jefe de la Iglesia y el Papa es el representante de esa unidad. Julia, dijo, con voz suave pero llena de poder. Regresarás al reino terrenal, llevando estas visiones y mensajes. Tu misión es vivir lo que has visto y sentido y compartirlo con el mundo. No eres un excedente, sino un testigo mío en este mundo. Cuando pronunció esas palabras, sentí una nueva fuerza en mi alma. Ya no me sentía una persona común y corriente, pero sentía claramente que tenía una misión divina. Una extraña sensación de paz se extendió dentro de mí, como si acabaran de quitarme una enorme carga de encima. Entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo Julia. Yo era el mensajero de la luz absoluta de Jesucristo. Y tuve que vivir y transmitir lo que había visto. Iré, susurré como si hablara conmigo mismo con una misión en mano. Una misión que no puedo rechazar. Siento profundamente que el resto de mi vida ya no es un viaje para buscar un propósito. He encontrado ese propósito a la luz del Señor en el mensaje que me ha dado. Ahora debo vivir con estas visiones y compartirlas con quienes buscan la unidad y la paz. En un mundo lleno de ansiedad y confusión, la repentina sensación de ser arrastrado hacia atrás me sacó de la paz del mundo sagrado y me llevó a mi propio cuerpo. Por primera vez sentí su pesadez, el malestar de mi alma al tener que fundirse en un cuerpo ya viejo y desgastado. No fue una transición suave. Sentí como si algo estuviera siendo forzado, una colisión entre dos mundos. Mi alma permaneció en ese espacio invisible.
Pero ahora tenía que volver a familiarizarme con cada nervio. Cada frágil músculo de mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, todo se volvió borroso bajo la luz deslumbrante. Sentí dolor como si este cuerpo ya no fuera mío. Como si estuviera atrapado en una jaula de acero. El pitido del monitor cardíaco y respiratorio resonaba constantemente, recordándome que estaba en un hospital donde las personas a mi alrededor estaban trabajando arduamente para salvar mi vida. Tan pronto como mis ojos se cerraron y mis labios se separaron en un intento de respirar, sentí la cálida mano de alguien sosteniendo la mía. Era mi madre, quien no pudo contener sus emociones al verme despertar. La enfermera estaba junto a la cama, con expresión de asombro, como si acabara de presenciar un milagro. «Está despierta», dijo, con la voz llena de asombro. «Todos, ella ha vuelto». Después de todo lo que pasó, me di vuelta y vi al médico, su expresión pasó de la preocupación a la sorpresa. Se quedó congelado, como si no pudiera creer lo que veía. En ese momento sentí que no era solo un paciente que había sido salvado, sino que era un milagro, un acontecimiento maravilloso que nadie podía explicar. Sin embargo, incluso ahora, todavía no puedo escapar de la sensación de irrealidad. Como si ya no perteneciera a este mundo. Los sentimientos bulliciosos, los recuerdos de la luz y las visiones aún persisten en mi mente. Escucho el susurro de Dios como si todavía me estuviera cuidando desde lejos. Pero justo cuando trato de aferrarme a sus ecos, soy poderosamente atraído hacia la realidad terrenal. Ese sentimiento mixto de caos me hizo sentir extraño conmigo mismo. Dios, ¿por qué estoy aquí? Me susurré a mí mismo, con los ojos aún abiertos, pero mi alma aún sumergida en la luz mágica. Después de despertar, mi vida ya no era la misma. Algo profundo había cambiado dentro de mí y sabía que no podía volver a mi antigua vida. Las visiones que vi, las cosas que presencié en el mundo sagrado, no podían ser solo recuerdos fugaces. Se habían grabado en mi alma, haciéndome pensar y actuar de manera diferente. Ya no veo la vida de forma mundana como antes. La muerte, algo que alguna vez consideré distante y desagradable, ya no es algo que deba temer. Es una parte natural del viaje, una oportunidad para mí de acercarme más a Dios. El pecado, que una vez me hizo sentir distante de Dios, ahora se ha convertido en un desafío que enfrentar y expiar. Ya no veo el pecado como una carga que pesa sobre mis hombros, sino como una oportunidad para arrepentirme, para reconciliarme con Dios y conmigo mismo. El sufrimiento, en lugar de algo que debo evitar, ahora entiendo que es el camino hacia la santidad. He aprendido a ofrecer los pequeños sufrimientos de la vida diaria para poder compartirlos con Dios. Y la Iglesia, una entidad que una vez vi llena de contradicciones y complejidades, ahora la veo bajo una nueva luz. La Iglesia no es una organización perfecta. Pero el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y debo amar y permanecer fiel a la Iglesia a pesar de sus debilidades y desafíos. El Papa, ya sea en el presente o en el futuro, ya no es un líder distante, sino un padre necesitado de oración y apoyo. Entiendo que orar por el Papa, sin importar las circunstancias, es un deber sagrado que debo cumplir todos los días. Por tanto, mi hábito de orar cambió por completo. Todas las mañanas empiezo a rezar el rosario antes de hacer cualquier otra cosa. Rezo por el Papa, sea quien sea, y rezo por la Iglesia y por la obra salvadora de Dios. Siento que estas oraciones tienen un poder invisible, que me ayuda a mí y al mundo entero a conectarnos con Dios. Además de orar, también comencé a practicar el arrepentimiento en mi vida diaria. Los pequeños sacrificios, las pequeñas ofrendas que antes consideraba poco importantes, ahora se han convertido en parte de mi camino santo. Siento la libertad de poder vivir esta vida no solo para mí sino para Dios y para quienes me rodean. Pero uno de los mayores desafíos para mí es compartir mi historia. No puedo negar que las visiones y llamados que he recibido son increíblemente poderosos. Pero ¿quién me creerá? ¿Quién me entenderá? Y más importante aún, ¿alguien aceptará el mensaje que llevo? No quiero ser un narrador extraño,
pero sé que compartir mi historia no se trata de buscar atención. Se trata de inspirar a otros. Para recordarles que nunca estamos solos en este viaje. Decidí compartir sabiamente, sin buscar simpatía ni elogios. Solo quiero que mis palabras sirvan como recordatorio, un llamado a despertar para todos aquellos que buscan la paz en este mundo caótico. Mi vida, desde que regresé, ya no es solo mía. No soy solo una sobreviviente del accidente, sino una testigo del mensaje de Fátima. Llevo dentro de mí un llamado divino, una misión que me ha sido confiada a través de las visiones y la luz de las que he sido testigo. A lo largo de este tiempo he observado la elección del nuevo Papa con una perspectiva diferente. Ya no es un evento político. Ya no es una lucha por el poder entre facciones de la Iglesia, sino que es un acto sagrado. Entiendo que el Papa no es un líder secular, sino el sucesor de Pedro, que debe llevar una cruz pesada, y esa es la cruz del sufrimiento, de la paciencia por la Iglesia y por este mundo. Recuerdo el llamado de la luz absoluta en la visión. Orar por el Papa no es solo un acto espiritual sino una responsabilidad sagrada, un deber que no puedo eludir. Entiendo que la oración continua por el Papa es una manera de fortalecer la Iglesia y también una manera de conectarme con la Iglesia sin importar las circunstancias difíciles. No puedo dejar de pensar en la cruz que tendrá que llevar el Papa y me comprometo a orar sin cesar por él. Cada día dedico un tiempo a orar por vosotros, por fuerza y resiliencia en la misión que lleváis. No solo oro por usted sino también por todos los que tienen la responsabilidad de liderar la Iglesia durante este momento difícil. Y no solo a mí. He inspirado a quienes me rodean a unirse en la oración común para que juntos podamos apoyar al Papa, pidiéndole a Dios que le conceda paz y sabiduría en sus decisiones importantes. Mi misión no es solo orar por el Papa. Entiendo que el mensaje de Fátima no es un secreto que hay que decodificar, sino una forma de vivir. La luz que he visto no es solo para mí. Es un llamado a todos. Un llamado a vivir en la fe, a vivir en el arrepentimiento, a vivir en el amor y la unidad. Este es el mensaje que llevo en mi corazón y no puedo guardármelo para mí. En ese momento vi más claro que nunca que la historia de la Iglesia no la escriben solo grandes acontecimientos o personas poderosas. Está escrito a través de cada acto de oración, cada momento de arrepentimiento, cada paso dado en amor y unidad. Ese es el camino que debo recorrer. Y espero que quienes escuchen mi historia caminen conmigo en ese camino para traer luz a este mundo. Por eso, continúo mi vida no solo como testigo del misterio de Dios, sino también como mensajera, persona que vive y comparte la llamada de Fátima. Mi vida se ha transformado y ahora tengo la responsabilidad de transmitir esa luz a quienes aún no la reconocen. La luz de Dios no es solo para mí, sino para todos nosotros. Y mi misión es compartir eso con el mundo. La luz que he visto, la visión que he experimentado, no es algo que solo yo pueda disfrutar. Es un llamado para todos. Un llamado a vivir una vida de fe de manera práctica y a apuntar a Dios en cada acción, cada oración y cada pequeño sacrificio en la vida diaria. El mensaje de Fátima no es un secreto que hay que decodificar, sino una forma de vivir. El camino de la oración, el arrepentimiento y la unidad en el amor de Cristo.